¿Qué tal, mis hermanos? Mi nombre es Pati Luján, vengo de la ciudad de Torreón, Coahuila, en México. Estoy muy agradecida con Dios y con esta hermosa comunidad de El Sagrado Corazón de Jesús, quien a través de sacerdotes me han hecho el favor de invitar a participar con esta hermosa comunidad. Quiero invitarlos yo también a que estén pendientes, a que acompañen a los hermanos en la plataforma del Movimiento de Renovación Carismática en el Espíritu Santo, donde ellos comparten la palabra, la oración, comparten aquello que su corazón desea también atraer a sus vidas y sobre todo para que Dios no falte en nuestros hogares. De veras que yo les agradezco muchísimo y los invito a que sigan esta bellísima plataforma de renovación carismática en el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y muchas gracias por todo. Mi nombre es Pati Luján, vengo de la ciudad de Torreón, Coahuila, en México. Provengo de una familia de gente trabajadora, de 9 hermanos, 2 ya fallecieron, papá que ya falleció también. Y estoy muy contenta de estar en esta comunidad que siempre me ha recibido con sus brazos y su corazón abierto. Quiero compartirles la alegría de ese llamado que Dios me hizo a mí a través de la misión jesuita allá en México, en donde yo tuve la oportunidad de participar y de conocer en estas diferentes comunidades indígenas del sur de México el rostro de Jesús, de ese Jesús amigo, amable, cercano, de Jesús sencillo, sencillo a los hermanos, sencillo a la gente. Yo realmente no conocía al Señor, como cualquier joven, pues participaba en algunos grupos de la parroquia. Sin embargo, no estaba yo convencida de ese llamado al que yo fui descubriendo con la ayuda de Dios y de los hermanos en las diferentes actividades. Con esa inquietud de joven, me atreví a acercarme a una universidad allá en Torreón, donde tienen una oficina de misión. Entonces, motivada yo con el deseo de servir y de conocer más de Dios, me acerqué a esa oficina para que me dieran información a dónde podía yo acudir para tener una experiencia de misión, pues por algunos días. Sin embargo, pues bueno, los planes de Dios son perfectos. Cuando yo llego a esa oficina, me hacen un pequeño examen y finalmente me invitan a participar ahí. Y les digo que los planes de Dios son perfectos porque uno va con la idea de querer compartir, de querer enseñar. Sin embargo, la propia comunidad y la manera de vivir ellos su fe me fue involucrando a entender a ese Jesús encarnado en el pobre, a ese Jesús que desde lo más sencillo, desde la gente que no hablaba incluso mi idioma, era capaz el Señor a través de esa comunidad de llevarme a vivir una experiencia muy bonita. A partir de ahí, yo con la ayuda de Dios entro pues en ese discernimiento para ir conociendo hacia dónde quería Dios llevarme. Y entonces me fue dando la oportunidad de participar en otras comunidades en el campo misión. Posteriormente, yo tengo que regresar a la ciudad de Torreón. Yo había estado fuera de mi casa por un buen tiempo en la misión. Cuando yo regreso a Torreón, por cuestiones de trabajo y por enfermedad de mi papá, que en aquel momento ya estaba algo delicadito de una enfermedad de cáncer, pues yo tengo que regresar a Torreón y la verdad tenía mi corazón pues triste y dividido. Triste porque yo pensé que en aquel momento ya tenía yo que dejar de lado el apostolado y también estaba yo con el corazón dividido porque se había quedado una parte de mi corazón en las comunidades indígenas.
Sin embargo, nuevamente en ese diálogo con Dios y en esa experiencia de veras dejarme llevar por Él, el Señor me invita a participar dentro de Torreón en las diferentes comunidades rurales, llevando la música como un medio de evangelización. Yo quiero comentarles que no soy músico profesional, algunas veces escribí algunas canciones y entonces Dios me fue ayudando a descubrir que este talento, este don del canto y de la evangelización a través de la música, pues se podía llevar a las diferentes comunidades rurales de ahí de mi pueblo. Entonces, pues con los permisos de los sacerdotes de las diferentes comunidades, fui participando, llevando pues la palabra de Dios a hermanos con hambre de Dios, a hermanos que tenían en su corazón el deseo de conocer esa palabra de Dios y de hacer la vida, en sus familias, en sus matrimonios, con sus hijos. Y entonces ha sido una experiencia bien hermosa desde entonces, porque aquello que empezó como un plan, desde una oración sencilla de mi corazón con Dios, Él lo fue llevando pues a hacer algo grande por Él. Y me refiero a algo grande es al llegar a mucha gente, llegar a muchas comunidades donde las gentes se congregaban para escuchar la palabra de Dios, y entre lecturas y entre reflexiones pues también cantar, también elevar nuestra alabanza a Dios, y de esta manera poder dar gracias por la vida, dar gracias a Dios por el encuentro que estábamos teniendo entre hermanos. Y en estos encuentros pues Dios me permitió la gracia de ver diferentes testimonios, escuchar diferentes testimonios y ver muchos milagros. Me tocó estar en una etapa que para mí fue muy dura por la violencia en Torreón del 2006 al 2012, en que estando muchas veces en eventos o en conciertos en las comunidades, teníamos que resguardarnos o teníamos que cortar de repente las prédicas o los cantos, porque empezaba a haber presencia de gente que, bueno, pues le gusta esto de la violencia, y también llegamos a tener situaciones críticas de riesgo, un tanto amenazadoras para nuestra integridad, y fue bello en medio de todo aquello, también de aquellos momentos de tribulación, de crisis, de violencia en mis comunidades o en nuestras comunidades, de ver la presencia de Dios, de ver que Dios en medio de aquel caos, de aquella violencia, era esa luz que estaba dispuesta a seguirnos guiando, a seguirnos llevando. Yo en aquel momento nunca dudé en dejar de llevar la palabra o de dejar de evangelizar a través del canto. Al contrario, veía yo la fe de la gente que ya esperaba cuando llegábamos a una comunidad, ya esperaba sentadita en el bote, en la silla, en la banca que sacaban de la capillita, ya esperaba que llegara aquel grupo de personas, entre ellos yo, con la palabra de Dios y con la guitarra o con el teclado para reunidos orar a Dios y cantarle al Señor. Entonces, en aquel entonces, pues bueno, yo escuché muchos testimonios, me tocó ver cómo familias dentro del encuentro de alabanza o de oración se reconciliaban, me tocó ver cómo familias se abrazaban, se daban el perdón, ¿no? o decidían dejar en paz sus corazones en las manos de Dios para que Él les sanara. Gracias a Dios, pues yo sigo en este trabajo, porque así lo considero. Yo soy una trabajadora del Señor. Él me ha invitado, y como su trabajadora, como su sierva, pues me ha concedido la gracia de estar en diferentes comunidades. Sin embargo, Dios, pues creo que cuando uno le dice que sí, cuando uno acepta trabajar por Él, el Señor nos da la fuerza y nos da la gracia de seguir adelante, y a veces pensamos que nos llenamos de cosas, pero Él nos da la fortaleza para seguir llevando su palabra y el mensaje a los diferentes hermanos.
En el año del 2013, un día yo voy caminando rumbo a un bosque que está por mi casa, y yo pasé por una casa grande. Yo no sabía qué era ahí, pero vi correr unas niñas por una puerta, pasaron y las vi correr. Entonces me llamó la atención, dije, oh, aquí hay niñas, y las vi con un uniforme, pero dije, yo no sabía que esto era una escuela. Cuando yo toco la puerta, me abre una persona de ahí que estaba colaborando en esa casa, y yo le pregunto que qué es ahí. Me dice que es un albergue de niñas. Entonces yo le pido de favor si me permite regresar con mi guitarra para poder compartir algo con las niñas. Y gracias a Dios me dijeron que sí, que podía regresar. Entonces vuelvo yo y empiezo a descubrir esta otra historia, este otro mundo dentro del mundo en el que yo estaba. Una institución donde se alberga a niñas que viven en situación de riesgo y vulnerabilidad, niñas que acoge un instituto religioso, el Instituto Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, que tiene su sede en la ciudad de León, Guanajuato, y diferentes casas en la República. Entonces me empezaron a platicar qué era aquella obra, y yo me quedé maravillada de ver cómo Dios, a través de un grupo de religiosas, podía restaurar la vida de niñas que llegaban, pues algunas de ellas con situaciones de violencia psicológica, violencia física, y a partir de entonces sigo haciendo este trabajo de evangelizar a través de la música, pero también ahora desde ahí, desde esa realidad, con este grupo de niñas que pues tienen muchos deseos de aprender, muchas ganas de vivir y grandes deseos de salir adelante. Yo me quedé conmovida por las historias de estas muchachitas, y yo le pedí a Dios que me ayudara a discernir si también era bueno que yo estuviera ahí, si ese era el lugar donde Él me quería llevar, pues que me diera ese corazón y me diera esa fuerza para yo poder ayudar a estas criaturas. Y bendito sea Dios, estoy ahí. Yo participo también, les enseño cantos para la misa, y durante los ensayos pues aprovecho para hablarles de valores, para hablarles de Dios, para hablarles del amor, para hablarles del respeto, y es bien maravilloso ver cómo Dios restaura la vida de estas niñas y cómo muchas de ellas logran salir adelante y hoy son profesionistas. Son algunas de ellas ya estudiantes de la universidad, o bien cuando platico con ellas, cómo comparten el deseo de querer ser alguien en la vida. Entonces, mis hermanos, yo quiero invitarles a todos ustedes a que pongamos nuestra vida al servicio de Dios, que pongamos nuestra vida al servicio de una comunidad, en la iglesia, de algún grupo, de algún apostolado. Vale la pena trabajar por el Señor, vale la pena desgastar la vida por el Señor. Él no nos va a dejar con las manos vacías, Él nos va a ayudar, nos va a dar la fuerza y nos va a capacitar para que podamos trabajar y hacer que los demás se enamoren de Él. Yo estoy convencida de que hoy falta mucho por hacer, que estamos pasando una situación muy difícil y que este tiempo en que tuvimos que guardarnos todos en nuestras casas, tuvo que haber sido un tiempo de reflexión, un tiempo de ponernos a orar, de guardar silencio y de descubrir qué Dios quería decirnos, qué Dios quiere decirnos en esta experiencia tan fuerte que el mundo entero ha tenido. Yo soy de las personas que pienso, si después de esto nuestro corazón no logra convertirse, nuestra persona no logra ser mejor, de nada ha valido la pena el gran sacrificio que se ha hecho en este tiempo tan difícil. Pensemos en tantos hermanos que ya no están hoy entre nosotros y que se quedaron con tantos deseos de hacer algo por los demás. Nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Nosotros estamos aquí
y yo quiero invitarlos a que nos sentemos a orar y le preguntemos a Dios hacia dónde quiere que conduzcamos a través de su mano, pues nuestra vida. Que no estemos aislados pensando nada más en nuestros intereses particulares, en nuestros intereses personales. Yo creo que hoy debemos de entender que esta experiencia de haber estado alejados nos dolió, y nos dolió mucho. Sufrimos de no poder entrar a un templo, sufrimos al no poder participar físicamente en la asamblea, en la Eucaristía, de recibir a Jesús sacramentado, el pan de vida. Yo creo que fue muy doloroso, y si hoy estamos teniendo, con la ayuda de Dios, esa posibilidad de volver a ir a un templo, de volver a comulgar, a confesarnos, creo que tenemos que ser mejores de lo que éramos antes de esta terrible pandemia. Esto todavía no termina, debemos de seguir siendo responsables, pero es importante que nos levantemos, que nos tomemos de las manos y que luchemos por vivir como verdaderos hermanos, ser solidarios, ser fraternos, acercarnos con aquel que tiene necesidades más grandes que nosotros, con aquellos que podemos compartir lo que tenemos. Nadie es tan pobre que no tenga algo que compartir. Y es un mensaje muy sencillo que yo te quiero dar en este momento, en el nombre de Dios, decirte: hermano, levántate y busca, sal al encuentro de otros que no conocen a Jesús, sal al encuentro de aquellos que tienen hambre, que no tienen un trabajo, que están enfermos, que están solos. Siempre hay alguien a quien ayudar, y no necesitamos estar tan preparados, necesitamos tener la voluntad de compartir lo que tenemos, de abrir nuestras manos y de ofrecernos en el nombre de Jesús. Yo pienso que hoy Dios nos está pidiendo esa solidaridad con aquellas familias también que fueron afectadas por esta terrible enfermedad. Yo creo que todos hoy conocemos a alguien que murió por esta enfermedad o alguien que quedó con secuelas. Yo particularmente perdí a un gran amigo misionero, y el testimonio que él me dio a mí hasta el último momento de su vida es querer salir al encuentro del otro, querer salir a llevar el mensaje de la palabra de Dios a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a aquellos corazones que están dispuestos a escuchar de Dios y de enamorarse de Él. Todos nosotros tenemos muchos testimonios de hermanos que han seguido trabajando, de hermanos que no se han quedado sentados esperando en su casa que llegue la ayuda o a ver qué hacen. Ellos salen al encuentro de los otros, y esa es la invitación que yo les hago. Agradezcamos a Dios que esta comunidad es una comunidad viva, que es una comunidad que tiene sus asambleas, que tiene sus eucaristías, que tiene Santa Misa, momentos de adoración, que nuestros sacerdotes, gracias a Dios, están bien, y que mucha gente está trabajando en favor de que el Dios de la vida sea conocido por todos los demás. Entonces, mis hermanos, yo quiero invitarlos a que sigamos adelante, a que no dejemos de creer que Dios nos va a levantar, a no dejar de creer en que Dios, luz de nuestra vida, va a seguirnos iluminando el camino, y que no importa qué tan oscuro lo veamos de repente, el Señor siempre estará ahí entre nosotros. No olvidarnos, jamás olvidarnos de que tenemos una Madre amorosa en la Santísima Virgen María. En ella apoyémonos en el momento en que podamos sentir tribulación, que tengamos duda, que tengamos miedo. María Santísima, como buena madre, no nos va a dejar. María Santísima, como buena misionera, nos ha de ayudar a tener claridad en nuestro corazón. Que la Virgen Santísima nos ayude y que le permitamos a ella también ser ese puente que nos lleva siempre al corazón de Jesús. Pues muchísimas gracias, mis hermanos. Yo le pido a Dios que los bendiga a todos, que les conceda mucha salud, vida, trabajo y mucha paz en sus familias. Que Dios les bendiga de veras, y no dejen de pedir por todos nosotros quienes estamos enamorados del Señor y quienes queremos de veras vivir con pasión la misión que Él nos ha encomendado.
Muchísimas gracias a todos, a los padres de esta parroquia y a los hermanos que tan amablemente me han invitado a participar en las diferentes actividades de esta comunidad de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Que Dios les bendiga y les conceda pues mucha alegría en sus corazones. Gracias a todos. Vamos a cantar esta alabanza que por ahí en otras ocasiones ya hemos cantado, que dice que no importa de dónde vengamos. Claro que no nos vamos a poder dar la mano, pero cuando diga la alabanza, dame la mano, voltea con tu hermano y dale la mano con tu corazón, dale la mano con tu mirada. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Pati Luján, yo vengo de Torreón, Coahuila, México, y me da mucha alegría poder estar aquí y pues saludar a los amigos y a los hermanos, a los que siempre llevo en mi corazón y en mi oración. Vamos entonces a cantar esta alabanza que dice que no importa del sitio donde vengas, que le des la mano a tu hermano, y dice así.